Como adultos, es complicado crear una comunicación fluida y asertiva con nuestros adolescentes. Hablar de emociones y cambios en esta etapa suena complejo, pues en ocasiones no entendemos que también ellos lidian con un proceso difícil en esta etapa de su crecimiento y desarrollo personal. La manera en que podemos relacionarnos con nuestros adolescentes dependerá de cómo los miremos, si creemos que tienen problemas o si creemos que son un problema. Y esa diferencia puede ser más relevante en contextos como la depresión. En esta ocasión, para hablar de ese tema, nos acompaña la educadora y terapeuta Elizabeth Aguayo Gutiérrez. Especialista en niños y adolescentes, constelaciones familiares y terapia gestal para adultos. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y Spotify, como Conciencia Diferente. Disfrútenlo. Bienvenidos a Conciencia Diferente. Un espacio donde la manera de pensar, Sentir y percibir la realidad podrá ponerse a prueba para descubrir nuevas formas de hacerlo diferente. Aquí tendremos la oportunidad de compartir conocimientos y experiencias que nos muestran infinitas posibilidades que existen ante nosotros Y quizá no las hemos sabido reconocer Conciencia Diferente es para aquellos que estamos en la búsqueda de pensar y accionar distinto a lo aprendido. y con ello alcanzar un bienestar físico Mental. y emocional en nuestra vida. Ella es Araliz Él es Juanra. y queremos acompañarte a cuestionar Aprender y reprogramarnos juntos. y recuerda que en Conciencia Diferente Creer Para crear. comenzamos. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Conciencia Diferente. Excelente semana, Sara Liz. ¿Cómo estás? Hola Juanra, ¿cómo estás? Yo contenta una vez más de estar aquí en este espacio que la verdad me encanta y emocionada por el tema del día de hoy, por la invitada que tenemos hoy en cabina y por seguir compartiendo este tipo de tecnologías contigo, con Isra que nos acompaña en controles y con toda la comunidad de Conciencia Diferente. ¿Tú cómo estás? Yo me siento muy tranquilo, cansado, pero emocionado. Rápidamente te comento, había estado trabajando en un proyecto que me tenía como atorado y finalmente anoche a las 3 de la mañana, gracias, lo terminé. O sea, fue como poderlo terminar, fue como de, sí. O sea, sí puedo, porque tenía en verdad días como muy estresado y que todo me fastidiaba. Ya saben cómo es el estrés. Entonces me siento muy aliviado y muy contento porque además grabarme siempre me pone muy de buenas. Es como recargar la pila. Ay, sí. Y además el tema me mueve mucho, fíjate. ¿Por O sea, qué? me gusta, me mueve y pues me da mucha inquietud por conocer más, por ver opciones, para que la gente conozca un poco más del tema también. Sí. Entonces estoy muy emocionado. Yo en lo particular, además de emocionada, estoy agradecida porque en casa tengo una personita a la cual amo con todo mi corazón, que es mi sobrina, y justo está en esta preetapa, si así la puedo llamar, en la que es complicado entenderla, comunicarme de una manera asertiva con ella y veo que no solo yo, ¿no? Su papá, mi mamá y todos los que convivimos con ella en casa. Entonces dije, este tema como anillo al dedo. Y es que en general yo creo que todos tenemos a alguien cerca. Y nosotros pasamos por ahí, ¿no? Pues como... Exacto. ¿Qué pudimos aprender o qué tan complicado? Vaya, ¿cuántos traumas? No sé si son traumas o de qué manera pudimos librar esta parte de la adolescencia. Pues no sé, yo creo que todos pasan. Mira, es una etapa difícil en muchos aspectos. Físicamente son cambios hormonales. Tú sabes que las hormonas, a final de cuentas, también nos cambian la perspectiva, también nos cambian el ánimo. Psicológicamente son etapas en donde encontramos una nueva o buscamos, estamos en el camino de una nueva identidad, la separación de papá y mamá y empezar a tomar nuestras propias decisiones. Mi mamá decía mucho de, pues es una etapa en donde de repente queremos seguir siendo niños, pero de repente ya queremos ser muy grandes. Y entonces esta etapa, si para cada uno es complicado, que los demás nos entiendan, bueno. Más aún. Y existen, no sé si la manera correcta, y ahorita nuestra invitada me va a decir si lo dije bien o no, existen enfermedades que solamente podemos adjudicar a los adultos cuando también los niños y los adolescentes llegan a experimentarlas o a pasar por ellas, ¿no? En este caso la depresión, por ejemplo. ¿Sabes? Es como de, ay, es que está en la edad.
Y entonces tal vez no dejamos de ver que pudiera ser algo más grave y creemos que solo es la edad, entre comillas. Y entonces puede ser un foco como de alerta que podríamos estar ignorando. Y eso puede traer muchas consecuencias. Entonces, yo creo que simplemente el voltear a verlo y hablar de este tema es un paso importante para que lo tengamos en la mira. No significa que a todos nos vaya a pasar o a todos les vaya a pasar, pero sí que volteemos a verlo y lo consideremos como una posibilidad. Es correcto. Y para platicar el día de hoy sobre este tema que es depresión en los adolescentes, contamos con la educadora y terapeuta Elizabeth Aguayo Gutiérrez, a la cual tengo el gusto ya de conocer por medio de constelaciones, y le agradezco mucho que esté aquí, así que le dejo el micrófono a ella. ¿Cómo estás, Elizabeth? Hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, contenta de tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Y del tema que vamos a platicar hoy, que ya lo decíamos, se me hace un tema muy interesante y me encanta mucho la idea que seas tú quien pueda platicarnos, quien nos dé herramientas y conocimiento sobre esto que considero que actualmente sigue siendo un tabú para los adultos y principalmente aquellos que ya ejercen esto de la maternidad y la paternidad. Así es, exactamente así es. Es un tabú hablar sobre la depresión y los riesgos que conlleva la depresión en adolescentes, ¿no? Entonces es realmente importante tener toda esta información. ¿A partir de qué edad podemos considerar que un niño ya está en la etapa de la adolescencia? La pubertad llega más o menos entre 10 y 11 años. Uh-huh. Es la primera etapa del desarrollo de la adolescencia. Ok. Y esos años son justos cuando ellos empiezan a tener tanto un desarrollo físico, mental, emocional. Sí, el desarrollo comienza no tanto físico, sino totalmente interno, uh-huh. Hormonal, y es cuando empieza el cerebro a tener algunas nuevas funciones para poder llegar a la adolescencia y después a la adultez. Antes de entrar al tema de lleno, Elizabeth nos compartías, Elizabeth, que tu orientación es la Gestalt. ¿Podrías compartirnos qué es exactamente la Gestalt? ¿Cómo se orienta? Mira, la Gestalt es una rama, rama de la psicología. Viene de el psicoanálisis y la psicología conductual. Y nace la psicología humanista. De ahí parte la Gestalt. Y trata mucho de poder darle al ser humano la oportunidad de tomar todas sus partes y hacerlo en una totalidad en el ser humano. Abarca un poquito de las otras ramas del psicoanálisis, del cognitivo-conductual y humanista. Así es. Es muy interesante. Particularmente yo no sabía mucho de la Gestalt, pero cuando la conocí o cuando alguien me habló de cómo se dirigía la Gestalt, se me hizo como muy bonito. Creo que abarca de una manera muy completa al humano, reconociéndose a partir de las emociones, pues. Digo, ninguna rama las ignora, hasta donde entiendo, pero sí la Gestalt como que te conecta más con ellas. Por lo menos es mi perspectiva o mi experiencia de cómo es una orientación Gestalt. Sí, y tienes razón. Es tomar al ser humano y poder que él pueda ver todas sus partes y, como te decía, hacer una totalidad para que él pueda ser, el ser humano pueda ser lo que tiene que ser. Y entonces, ahora sí, entrando al tema. Bueno, ya hablamos de las edades de los adolescentes o cuándo empieza la adolescencia. Médicamente, pues sí, por categorizarlo de alguna manera, es a partir de los 12 años. Sabemos que los cambios pueden variar de persona a persona. Hay niñas que desde los 9 años, 10 años comienzan ya a tener su regla, su menstruación, pero de manera estandarizada sí podría ser como 10 a 12 años la pubertad y luego la adolescencia. Los adolescentes tienen... Es un grupo que se maneja aparte en muchos sentidos.
físicamente hay ciertos cambios que ya definitivamente no son iguales a los de un niño, pero no son del todo parecidos o no se manejan igual que los adultos. Tienen necesidades fisiológicas, terapéuticas y por supuesto emocionales diferentes. ¿Cómo diferenciamos a un adolescente que está pasando por una etapa de autorreconocimiento o que está entrando a una etapa como más profunda de infelicidad? En este caso, eso es difícil decir estos son los síntomas o esto es lo que necesita el adolescente, ¿no? Pero sí podemos empezar sabiendo qué es la depresión. Es un problema de salud mental que provoca sentimientos y emociones de tristeza constante, con una pérdida de interés al realizar diferentes actividades y afectando la manera en que tu hijo adolescente piensa y siente, y además se comporta, provocando efectos destructivos y disfuncionales tanto físicos como psicológicos. Mencionabas hace un ratito que cuando entran a esta etapa de la adolescencia, el cerebro empieza a tener diferentes funciones. Así es. ¿Cuáles son esas funciones? Esas funciones son el conocimiento de las emociones, que es la tristeza, que es la alegría, que es el enojo, que es la ira, que es todas esas emociones, es lo que abarca más, es lo que se empieza a desarrollar más en el cerebro adolescente. Por eso sus cambios de humor, por eso sus cambios de repente se sienten excesivamente alegres, eufóricos, y de repente a los 5 minutos tristes y empiezan a llorar. Entonces son estas emociones lo que más abarca en el cerebro adolescente. Desde ahí, pues están en un sube y baja. En un sube y baja, exactamente. De emociones. ¿Y cuál sería el principal causante o a partir de qué situación puede detonar el que caigan? Porque es normal que experimenten este tipo de emociones. Finalmente, yo creo que como niños saben, ¿no? Cuando es enojo, pero ya como adolescentes es venirlo a sentir e integrarlo en cada uno de ellos y darle el lugar que tiene. Ok, el enojo, además de que grito, se siente y se experimenta de tal forma corporalmente hablando. Entonces, yo veo que es totalmente válido el que puedan estar del llanto a la alegría y de ahí otra vez al enojo, pero ¿qué determina que ya sea considerado depresión? Creo que todos hemos sufrido depresión en algún momento de nuestra vida. Una tristeza, una nostalgia moderada, pero se da ya una depresión cuando esto es constante y puede ser leve, moderada o ya más fuerte. Entonces ahí es donde tú necesitas o el adolescente o los padres necesitan evaluar qué necesita el adolescente en ese caso. ¿Cómo puedo empezar a detectar eso como papá? Mira, porque si mi hijo siempre está enojado, para mí, o sea, yo pienso ahorita y digo, es normal. O sea, está en edad, nada le parece, nada le acomoda, todo lo irrita, está bien, lo voy a dejar, le voy a dar su espacio. Pero ¿en qué momento para mí ya tendría que ser un foco de alerta de decir, esto ya sale del cuadro de normalidad para empezar a hacerme cargo de llevarlo a algún apoyo emocional, no sé? Sí. Mira, pues la primera es, puede empezar a dejar de hacer sus actividades normales, las que por lo regular hacía. Empieza a haber una desmotivación en el adolescente. Ya no le llama la atención las cosas, sus actividades lúdicas, sociales y escolares. Ahí es el primer punto rojo donde tenemos que tener cuidado, ¿no? Algo está pasando con el adolescente. Ok, aislamiento puede contar. Se va dando, si uno va dejando al adolescente, se va metiendo más profundo en una depresión, a llegar a ser una depresión pues fuerte, ¿no? Ok, ¿hasta qué punto, por ejemplo, en el sentido del aislamiento, hasta qué punto puedo intervenir?
O sea, es normal que quiera su espacio a esa edad. Exactamente. ¿Después de cuánto tiempo o cómo lo mido para saber que es importante hacerme cargo? Uh-huh. Cuando el adolescente ya no quiere interactuar con otras personas, cuando se niega totalmente a decir, no, yo no quiero, no. Pero además su conducta es muy de poner altos a los adultos, ¿no? De decir no pases y no pases y no pases. Brincando una autoridad. Exactamente, brincando a autoridades, pues metiéndose en su cuarto y no saliendo, o saliendo nada más para lo indispensable. ¿Qué otra cosa? Estando simplemente en el teléfono o en internet, y ese es su mundo. Ahí ya se está aislando el adolescente. Más de lo normal. Más o de lo apropiado. Normal. Sí, porque bueno, hoy en día pues, la tecnología pues, es un beneficio, ¿no? También. Uh-huh. Pero sí, cuando el niño ya está demasiado que no va a comer, que no, y se dedica especialmente a sus juegos y empiezan a bajar sus calificaciones y empiezan a tener quejas de él en la escuela, pues yo creo que ahí hay un punto rojo donde tenemos que estar atentos, ¿no? Los padres. Ahorita que las escucho, yo soy muy cuadrado y dada mi formación, estoy muy acostumbrado a que sea como los parámetros. A partir de tal punto es bueno y a partir de tal punto es malo. Y este criterio cumple y este criterio no cumple. En general sé que en todo lo relacionado a la salud mental es muy variable. Pese a que la Asociación Americana de Psiquiatría o la de Psicología intentan poner ciertos puntos como para diagnosticarlo, siempre ha sido muy difícil, incluido, sobre todo incluso en los adultos. Ahorita que comentaba, por ejemplo, Sara Liz, también me surgían esas dudas de qué tanto es normal que se aíslen, qué tanto es normal que estén tristes, qué tanto es normal que cambien de humor, qué tanto es normal. Pero qué complejo es, porque es una etapa de cambios y dices, podría ser normal, pero no hay una regla, no puede haber una regla. ¿En qué momento puedes decidir que tu hijo se está aislando demasiado? ¿Qué tal que realmente simplemente se está pues reencontrando a sí mismo o está cambiando de actividades? Pero también es cierto que pudiera haber eventos que lo están motivando a esto. Un cambio drástico creo que pudiera ser, de un día para otro o en pocos días que el cambio sea muy radical. ¿Nos habla de algo? Por ejemplo, un adolescente que pues sí está un poco más enojón o más intolerante a la frustración o con los padres como más resistente. De repente, de un día para otro, de 2 días para otro, ya no hace nada. Se queda encerrado, no habla con nadie, no quiere salir. ¿Pudiera ser un foco de depresión o podríamos sospechar más como de algún evento que haya pasado, pero que se pudiera convertir más adelante en una depresión? No sé, un acoso, una violación, un robo, un evento que a lo mejor no quiere decirle a los padres, algo que lo haya como traumatizado, algún evento así. Ese suele ser muy callado, no sé ahora, pero anteriormente no llegas y le dices a tus papás, oigan, me están haciendo bullying. ¿Cómo puedes manejar esa situación? Dentro de los parámetros de las relaciones entre padres e hijos, uh-huh, creo que hay cierto conocimiento de quiénes son tus hijos. Entonces, por ejemplo, ahí te empiezas a dar cuenta si tu hijo no era enojón y de repente empieza a tener mucho enojo, mucha ira, se empieza a desquitar con los animales, con las personas, con los hermanos. Entonces ahí hay un punto rojo que te está diciendo, oye, algo está mal. Los adolescentes nunca van a pedir ayuda porque hay una parte en donde están experimentando esta parte de ya soy un adulto, ¿no? Ya estoy creciendo, ya estoy. Pero hay otra parte que dice, estoy
soy todavía niño, tengo miedo, tengo esto. Entonces, vivirse en esas dos partes es conflicto. Y eso es, por ejemplo, algo, pues, entre comillas, normal. Pero ya cuando hay un desquite con los hermanos, con actitudes y conductas que se te hacen raras como papá, que él no era así, ahí hay un punto rojo, que está pasando algo en la escuela o en casa. Ok. O sea, yo como mamá simbólica con mi sobrina, puedo saber hasta qué punto ella es enojona, contestona. Así es. Aislada, ¿no? Cuando eso ya me empieza a generar ruido o me brinca de decir esto ya no es normal en ella, es cuando es importante. Siempre soy de la idea que no esperemos a que pase la situación complicada para tomar acción, ¿no? Exacto. Pero vaya, si no lo pudiste controlar o hacerte cargo antes, sí, cada vez que tienes este foco rojo, decir, ¿es ahora o esto va a acrecentar? Así es. Es muy importante estar al pendiente, estar cerca, pero no tan cerca de ellos, porque es lo que necesitan. El espacio para poder crecer, pero también necesita que estés ahí. Lo que te decía hace rato. O sea, estoy creciendo, estoy siendo ya grande, pero hay una parte que soy niño todavía y necesito y tengo miedo porque lo que está pasando afuera me da miedo. Entonces está cerca, mamá, pero no tan cerca, para que yo pueda en algún momento, pero obviamente pues a veces no piden ayuda a los adolescentes porque se creen grandes, están creciendo, están tomando sus propias decisiones, sus propias experiencias, ¿no? Entonces desde ahí te impido un poquito meterte en lo que es mío. Ok, y sobre todo cuando no tienes como bien cimentado esta parte de la seguridad. En mi caso, digo yo recordando en este momento, sí era como, ¿de qué forma puedo pedir apoyo? Pero sin verme que no puedo, ¿no? Así que es. me vayan a tachar como, ya, es tu responsabilidad. Como niño. Exacto, que no me enfrascaran en esta parte de niña porque yo ya estaba creciendo, yo ya era autónoma, según yo, y era lo suficiente grande para poderme hacer cargo, pero no sabía ni cómo. Entonces creo que sí nos genera un conflicto, o a cualquier adolescente, el decir, ¿es válido pedir apoyo o no? Porque entonces me van a decir que ya no soy, me van a retroceder y tú sigues siendo niño. Y también creo que en esta parte de experimentar tanto las emociones como los sentimientos y saber que te puedan retroceder genera también un conflicto. Así es. Sí, no te gustaría que te trataran otra vez como niño, ¿verdad? Entonces Sí, desde ahí, ay, qué miedo, ¿no? Cuando lo que ya quieres es la libertad. Exactamente, porque ya te puedes hacer muchas cosas que a lo mejor cuando eras un niño no podías, y hoy puedes. Ahora visto desde el punto de vista de los adolescentes, yo digo, supongo que no nos escucha, no sé qué tantos adolescentes nos escuchen, pero ¿cómo puedo yo diferenciar yo adolescente si es un sentimiento normal o si algo me está llevando más profundo? Pues es difícil porque fíjate, si en tu casa, por ejemplo, las emociones no son vistas, no son bienvenidas en tu casa, porque pues obviamente todo el mundo se enoja, todo el mundo se pone triste, pero si rechazan estas emociones en casa, pues ¿cómo voy a poder yo saber y conocer qué es lo que me está pasando? Entonces, esto es totalmente una educación emocional para que el adolescente pueda saber qué es lo que me está pasando. Porque si bien sabemos, los adolescentes se sienten como raros, como extraterrestres, porque de la noche a la mañana se ven ante el espejo y lo que ven, pues no son ellos, ¿no? Cambian radicalmente y entonces no saben quiénes son, no saben qué les pasó, porque de repente les crecen las orejas, los pies, las manos, entonces se creen, y desde ahí no pueden saber qué es lo que les está pasando. Y si a esto le unimos el hecho de que no sabemos y no tenemos la educación emocional, pues hacia dónde van a ir los adolescentes, ¿no?
Entonces es muy importante pues este conocimiento de las emociones. Ellos no pueden, necesitan de la ayuda de los padres. Ok, y como papá, ¿cómo acompaño a un hijo adolescente que está en etapa de depresión? Como papá es darte cuenta que algo le está ocurriendo a tu hijo, que las calificaciones están bajando, que no sale ya mucho con sus amigos, llora por todo, cualquier cosa se siente agredido. Son puntos rojos y todos los adolescentes pues son diferentes. Y ¿sabes qué es lo más raro ahora? Uh-huh. Que fíjate que como ya más o menos se habla de la depresión y ya no es, o sea, todavía ya no es secreto. Ya no es secreto, pero tiene todavía, ¿no? ¿Sabes qué? Que la gente dice, no, es que caer en depresión es malísimo, ¿no? Y entonces ocultan todavía más esta depresión, haciendo su vida normal, haciendo todo normal. Entonces, fíjate lo interesante de esto, es que puede un chico estar muy normal, ir a la escuela, tener buenas calificaciones y hacer todo bien, y el niño estar deprimido. Es interesante. Sí. Y es cuando, y aquí es donde la situación es muy dolorosa porque ni siquiera sabemos que el niño tiene pensamientos suicidas y de muerte. ¿Habría alguna manera de poderlo averiguar o...? La única manera que podemos es estar presentes con nuestros hijos, hablar con ellos, comunicarnos con ellos. Yo sé que no es fácil porque no es fácil, pero sí preguntarle qué le pasa, cómo está, cómo le va en la escuela. A veces los adolescentes no nos dicen porque están pasando su propio proceso de crecimiento. Y como bien decías hace rato, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a decir a mi mamá que necesito ayuda con la novia o con el muchacho cuando no tenemos ni ella ni yo o mi papá y yo una buena comunicación? Y lo único que se dice es, ¿cómo estás? Bien. Ah, bueno, adiós. Y eso es lo único que a veces se habla en casa. Uh-huh. O cuando llegan las obligaciones. Uh-huh. Caemos mucho los papás en esta parte y digo porque no sabemos cómo hacerlo diferente, pero caemos mucho los papás en tienes que hacer tu cuarto, tienes que lavar, tienes que esto, y entonces le damos un mundo de obligaciones y responsabilidades y el adolescente se siente lleno, ¿no? Cargado, invadido, y entonces pues no puede, o sea, ¿cómo? ¿No? O sea... Uh-huh. Sí, si apenas estoy pudiendo con lo que siento, ¿cómo voy a darle solución a lo que me pone? El mensaje que le damos es bien contradictorio, ¿no? Porque a veces les decimos, ya eres grande, pero a veces les decimos que no son niños. Entonces, como que esta parte no cuadra. Uh-huh. Me llama mucho la atención esta parte que comentas de los que realmente no lo hablan, porque yo creo que son, bueno, y lo he leído en diferentes lugares, es aquellos que no avisan o no amenazan de un suicidio son los que lo llevan a cabo. Porque todavía los que están así como de me voy a suicidar, digo, de todas maneras no es como para echarlo en saco roto, pero por estadísticas no llegan a eso. Qué complicado debe ser como papá lidiar de entrada con un adolescente. Y ahora un adolescente con estas características. ¿Qué, no sé, no recomendaciones, pero qué pautas o qué conductas como adultos podríamos tomar para lograr comunicarnos con estos adolescentes? Y no solamente cuando detectamos que algo está muy mal, sino... Para llevar una mejor comunicación. Mira, ¿qué podemos hacer si creemos o pensamos que nuestro hijo se siente deprimido, ¿no? ¿Esto es así? Sí. Ok. O sea, obligarlo a lo mejor a ir a un psicólogo o un terapeuta, pues probablemente no vaya a querer, pero... ¿De qué otra manera?
Fíjate, hablar con nuestros hijos sobre cómo se siente, sobre sus cosas y que experimenten en la escuela, en el hogar, ayuda mucho a tener esa comunicación asertiva con nuestros adolescentes. Sí, sin poder ser tan invasivos ante su proceso de desarrollo, ¿no? Fíjate, para poder darle una ayuda profesional, pues, ¿qué crees? Te tengo una buena y una mala noticia. Fíjate, es decisión del padre siempre y de la madre poder proporcionar a los hijos la atención en lo mental, ¿no? Uh-huh. Así como lo llevas al pediatra, también necesita ir al psicólogo. ¿Cómo ves? Aquí no se trata porque son menores de edad, y si tú estás viendo que tu hijo necesita ayuda, pues creo que es importante que tomes ese papel y lo lleves, le guste o no le guste. Que te portes como el adulto, ¿no? Exactamente. O sea, que realmente tomas el lugar de papá o de adulto. Así es. Nosotros tenemos que tomar ese papel de adultos y de padres de grandes, ¿no? Porque los niños lo que necesitan es una guía. Siguiendo esta línea de la importancia o de lo importante, que desde tu punto de vista, Elizabeth, ¿qué es mejor o qué es primordial? ¿Que sean los padres quienes acudan a terapia y detrás de ellos el adolescente, o primero el adolescente y después ellos? Pues mira, por lo regular, los padres siempre llevan a los hijos a terapia. Sí. O sea, ¿por qué? Porque a veces es más fácil decir, él es el que está mal, a tomar nosotros la responsabilidad de decir, sabes que necesito ayuda porque no sé manejar a mi hijo o a mi hija. Entonces es bien difícil como papás, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que hacemos es llevar al hijo para que resuelva las cosas, pero sí, yo creo que primero tenemos que ir los adultos a terapia. Sería más fácil atacar un cuadro de depresión si yo voy como papá y tomo todas las herramientas y entonces desahogo todo esto que me genera el no saber cómo acercarme a ellos. Porque también otra cosa que me llegaba es, como adolescente no toleras el contacto físico. Porque yo diría, papás, abracen a sus hijos, ¿no? Pero también como adolescente pones esta barrera de no. ¿Y tú sabes por qué? No. ¿Por qué es esto? Fíjate, en esta etapa, el cuerpo de los adolescentes está totalmente con las hormonas hacia arriba, hacia abajo, o sea, totalmente tratando de equilibrar para poder darle al adolescente su desarrollo sexual. Ok. Uh-huh. Entonces, cuando esto pasa, las hormonas, el contacto está tan sensible la piel que, por ejemplo, el contacto con el sexo opuesto puede crear una sensación de placer. Uh-huh. Entonces, cuando los papás abrazamos a los hijos, pues es, quítate de aquí porque no puedo sentir eso que estoy sintiendo en mi cuerpo. Okay. ¿Cómo ves? Aún no logran darle un nombre o tomarlo como parte de. Exacto. Entonces estoy sintiendo placer sexual cuando tú me acaricias. Entonces, pero tú eres mi papá o eres mi mamá y eso no se puede hacer. Wow. Entonces, desde ahí los adolescentes retiran a los papás. Porque, bueno, es algo muy fisiológico, muy físico, que ellos no pueden controlar muchas veces. Entonces, a veces se sienten culpables por esta sensación que genera el contacto físico. Y entonces yo, retomando, creo importante que como papás es no obligatorio, pero sí que le demos la seriedad y la prioridad de ir a terapia o buscar alguna manera, no sé, un libro, un video, un podcast, por ejemplo, uh-huh, para saber de qué manera se pueden acercar
de forma asertiva a ellos, como lo mencionabas a un inicio, ¿no? Sin ser invasivos, sin ser autoritarios, porque también hay quien, no importa, o sea, tú a las 5 tenías que ir a fútbol, te vas a fútbol, quieras o no. Y no sabes si realmente es un capricho el que te está diciendo que no va, o ya entra una necesidad fisiológica o una emoción que en este momento le impide de verdad poder ir a ese partido de fútbol al cual tú como papá lo quieres obligar porque quieres que conviva. Claro. ¿No? Entonces yo con lo que me quedo de este tema es eso, que como adultos creo que siempre vamos a tener esta oportunidad de tomar la responsabilidad de saber que nosotros somos los grandes y nosotros somos los que entonces podemos decidir para encauzar el camino de nuestros adolescentes. Así es. Es importante poder tomar el conocimiento y las herramientas, como bien decías, de poder guiar a nuestros adolescentes desde el entendimiento, desde el respeto, desde todo esto, desde el amor, ¿no? Desde un amor sin invadir, sin lastimar, sin muchísimas cosas más, ¿no? Yo diría un amor inclusivo. Ajá. Para que ellos también se puedan sentir parte de, y eso genere la confianza y haya una apertura a poderse expresar. Claro. Yo me quedo con este gran reto, pese a que el tema fue depresión en el adolescente. Creo que los adolescentes requieren también tener esta asesoría de cómo puede ser una depresión para que ellos mismos la identifiquen. El reto o un gran reto es para los adultos. ¿Cómo afrontar con esto? O sea, realmente es una invitación a que en cualquier momento, incluso sin alguna situación, sin que haya alguna situación patológica ya, que los papás se puedan acercar a un terapeuta, a un asesor, a un orientador de cómo manejar esto. Porque incluso, y un caso a lo mejor muy particular, los padres de los adolescentes con una orientación sexual diferente, donde estos adolescentes están descubriendo algo que en ellos a lo mejor ni siquiera tiene un nombre, o empiezan a buscarle un nombre y que temen qué va a pasar si eso se sabe. Sé que es un tema también como que se puede ahondar mucho, pero el reto para el papá o para los papás, el enfrentarse que tu hijo a lo mejor no es lo que tú esperabas. Y pues el reto está en eso, en decir, o sea, por más que lo quieras, va a haber pensamientos que te van a llegar, y en esos es en los que tienes que trabajar. No en querer cambiar a tu hijo, por supuesto, sino en tus propias emociones como adulto, para que a partir desde el amor, desde la comprensión, en verdad puedas apoyar al adolescente. Es correcto. Y sí, poder darle a nuestros adolescentes su lugar en la familia, así sean homosexuales, es importante, porque imagínate cómo se sentiría ese niño que no está seguro si es homosexual o no, o si es homosexual, y escucha de los padres algunas críticas, juicios y burlas de los homosexuales, ¿no? Entonces, desde ahí, pues mejor no salgo. Exacto. Entonces, fíjate ese miedo tan grande que pueda tener ese adolescente, ¿no? Entonces, y eso te lleva a deprimirte. Si mis padres hablan así de un homosexual, ¿cómo van a hablar de mí? Entonces me van a dejar de querer. Fíjate los miedos tan inmensos, ¿no? En automático te sientes rechazado. Así es. Y entonces desde el rechazo, pues mejor no hablo. Y te va llevando a una tristeza, ¿no? Porque y llegar a una depresión. La tristeza que es continua, se vuelve una depresión crónica. Y puede que a lo mejor no cometas un suicidio, pero te puedes vivir el resto de tu vida con esta tristeza crónica, con esta depresión crónica. Y que después se convierte en enojo, en rabia y no sabes cómo relacionarte de una manera sana y adecuada con tu exterior. Exactamente. Y se hace un adulto insatisfecho, sin valor, sin lugar y sin amor, ¿no? Wow. Muchas gracias, Elizabeth. Nos gustaría que nos platicaras rápidamente a qué te dedicas
¿Y cómo es que llegas a esto de querer siempre conocer más y más sobre los niños y los adolescentes? Mira, yo empecé siendo educadora y bueno, trabajé muchos años, empecé con especialidad de gestal. La primera base que tuve después de educadora fue el enfoque centrado en la persona, inmediatamente después gestal, y después niños y adolescentes, y después constelaciones familiares. Entonces esto me ha permitido estar con los adolescentes y con los niños. Y bueno, y la más importante, que soy madre de 2 adolescentes. Bueno, ya uno ya es un adulto, ya es un hombre, que bueno, ya ahí todavía me falta uno, ¿no? Pero creo que esto fue lo que más, poder entender a mis hijos y poder tener una sana relación con ellos, lo que me motivó a seguir buscando mi camino. Wow, muchísimas gracias. Datos de contacto, ¿cómo te pueden encontrar las personas que quisieran pues apoyarse contigo para atravesar esta etapa de sus hijos? Mi teléfono es 777-233-2495. Elizabeth Aguayo, terapeuta, especialidad en niños y adolescentes y adultos y constelaciones familiares. Tengo una página, si gustan meterse, y se llama terapeuta gestal Elizabeth Aguayo Gutiérrez. Ok, para todos aquellos que les interese saber más de este tema o que estén buscando una orientación para cómo lidiar con esta etapa de la adolescencia, yo creo que es una muy buena opción. Una vez más, gracias Eli por estar aquí en cabina, por venir a contribuir con la comunidad de Conciencia Diferente, dándonos diferentes herramientas. Las puertas de este espacio están abiertas para cuando quieras volver con algún otro tema para compartir. Y hemos llegado a la emisión del día de hoy. Muy agradecida de poder compartir el micrófono contigo. Gracias Isra, que está en controles, y gracias a ti, Juanra. Muchas gracias, Saraliz. Elizabeth, muchísimas gracias por el apoyo, por todo lo que compartiste, y pues esperemos que a las personas que nos escuchan lo compartan para que también pues llegue a las personas correctas. Gracias por la energía, gracias por escucharnos y gracias por un programa más, estar completándolo. Gracias. Y recuerden que en Conciencia Diferente, creer para crear. Hasta la próxima. Bye.